5 tipos de energía. Estaremos hablando de 5 tipos de energía que para las herramientas mecanizadas serían de vital importancia considerar, porque son de este tipo de energías de las que esencialmente tenemos que tomar precaución. Y una es precisamente la energía eléctrica, ¿no? O sea, la electricidad activa muchas máquinas por la cuestión de que es una energía pues muy utilizada en el campo de la productividad, en la iluminación pública y por ejemplo, ahorita nosotros aquí caseramente estamos alimentando nuestras máquinas con las que nos estamos conectando con esta energía. La otra energía es la energía neumática, que es la que tiene que ver con el aire y en este caso la presión de aire, que es la que hace que se muevan muchas herramientas, sea por medio de un compresor que también se alimenta de energía eléctrica, pero que luego esa energía neumática, de aire comprimido, activa, por ejemplo, engrapadoras, clavadoras o lijadoras, un ejemplo. En donde cambian llantas por las herramientas que generan torque o vuelta, que atornillan o desatornillan, son de tipo neumático, ¿no? Para quitar los virlos o tornillos de las llantas. Luego la otra energía es la hidráulica, que pues normalmente la usamos para mover pesos, pero también para comprimir objetos, como en el caso de las prensas, como en el caso de los gatos hidráulicos, para levantar algunos objetos que queremos montar, soldar o fijar en alguna posición, ¿sí? Bueno, la otra energía, de aquí ya llevamos 3, ¿no? Que es la eléctrica, la neumática, la hidráulica. Estaremos hablando de la energía química, que en este caso es la combustión o la explosión. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver a alguien que está usando un güiro, una cortadora, podadora, que es a gasolina, porque pues, es un lugar en donde no hay una fuente de energía eléctrica, pero sí hay una fuente pero sí requiere una fuente autónoma y para eso se ocupa el combustible, para mantener la fuerza de trabajo de este tipo de maquinaria o herramienta activa en un lugar donde no puedes tener un tomacorrientes o una toma de aire comprimido, ejemplo. En el caso de las eh, fijadoras fijadoras como las Hilti, pues yo no conozco esa marca, por eso la menciono, que usan fulminantes de pólvora. Entonces ahí hay una reacción como si fuera a disparar una bala, pues en realidad están disparando una ancla por ejemplo, de titanio en una viga de soporte de acero, ¿no? Y ahí ya pones un sistema de anclaje para alguna cuestión, tuberías o charolas o ductos eléctricos o ductos de otro tipo. Bueno, y ya la otra es pues la energía mecánica como tal, que también tiene que ver con la energía cinética o energía que es potencial, una energía que está mantenida en el lugar y que, por ejemplo, activa por medio de resortes, poleas y engranes, que en el caso de un gato mecánico, eso es lo que hace. Tú no levantas con toda tu fuerza algo. Usas el principio del tornillo sin fin para levantar un peso que usualmente tú no levantarías ni en sueños, ¿sí? O sea, un ejemplo, levantas 500 kilos o 200 kilos o 300 kilos dándole vuelta un tornillito nada más. Eso sería un ejemplo básicamente sencillo de mencionar las energías con las que trabajan estas herramientas. Bueno, para este efecto, vamos a avanzar 2 diapositivas. Deje que me deje avanzar. Ok, esto porque no tiene que ver con el paisajismo, sino estamos hablando con todo. Las herramientas rotas y defectuosas es una regla general para no usar una herramienta, porque obviamente pues esta herramienta, ya sea manual o de poder, obviamente queda claro que las herramientas manuales nos pueden generar muchos daños, pero las herramientas de poder nos pueden generar muchísimo más. Las herramientas tienen también otros principios básicos. Uno es el de la abrasión, corte por abrasión, como en las sierras dentadas, sea por
de poder o mecanizadas. La percusión o generación o golpeo, pues en este caso, una compactadora neumática o de gasolina, como comúnmente conocida como bailarina, solo por mencionar algo, y en el caso un martillo, un mazo o un pisón para aplanar tierra en una zanja, por ejemplo, es la contraparte el, lo mismo de generar impactos, pero a nivel manual. Están los cortes por oposición, que en el caso manual serían las tijeras de lámina, de laminero, o las guillotinas que usamos para cortar lámina, pero que es a nivel manual, ¿no? Que usamos hasta un tubo para hacerle más fuerza. Eso normalmente lo usamos en un taller, pero a veces lo llevamos al lugar de trabajo para cortar o hacer ciertos cortes que requieren medidas que solo en campo podemos tomar y que es un poco más difícil la logística de tomar en campo, ir al taller y ir habilitando material. A veces lo habilitamos en el mismo lugar y nos llevamos una guillotina para ir cortando láminas, por ejemplo, foil de aluminio, no sé, para hacer un recubrimiento de una tubería, de una cabina que requiere recubrimiento, etcétera, ¿no? Es un ejemplo. Y en el caso de las de corte, pues hay tijeras neumáticas que sirven precisamente para lo mismo, o cortadoras de tubo que tienen rodillos, pero con navajas que van cortando la tubería sin necesidad de cortarla por medio de sierra, pero igual, una sierra corta una tubería, una eléctrica, y a mano también cortamos una tubería. Entonces, pero eso es corte por fricción, el otro es por oposición, por el punto de atrapamiento. Y estaría la cuestión de, tendríamos ya estas, y tendríamos el torque, que hablábamos pues ya, por ejemplo, si usamos un torquímetro para atornillar a cierto nivel de torque, a cierto ajuste, le damos el ajuste y ya cuando truena el torquímetro, pues ahí está. Pero igual, una llave española, una llave americana, Stilson, o una llave inglesa, una perita, nosotros decimos, pues, le das vuelta y eso genera torque. Un desarmador, un tornillo también es de torque. Y hay herramientas que hacen perforación que tienen torque. Manualmente, neumáticamente, bueno, más bien en las herramientas de poder tenemos un taladro eléctrico que pues, genera el torque, el giro. Y nomás tenemos que tomar en cuenta eso porque aquí tenemos algunas cuestiones con de los trabajos, ¿no? Y hay herramientas pues, que generan el impacto fuerte, como las rompedoras de concreto, rotomartillos o rompedoras de concreto, y en el caso los marros de, no sé, 4 libras, 6 libras, pero en los dos casos, si se te atraviesa alguien a asomarse, cuando tú estás martillazo, pues le revientas la cabeza aunque traiga casco, por el empuje que llevas tú. Y en el caso de las herramientas de poder, pues si alguien mete la mano, pues le vas a arrancar o quebrar todos los huesos de la mano de un solo golpe, con un solo impacto de la puntilla, que también es importante que si tiene la cabeza deformada, la puntilla, pues lo que genera es que tú no haces tanto avance y te cansas más. Entonces son cuestiones que luego el cansancio te hace que se te suelte y pues te cae encima y pues, son pesaditos ese tipo de herramientas. Bueno, entonces, esto nomás quería mencionarlo porque luego los accidentes van en razón de ese tipo de movimientos o funciones que hace cada herramienta. Entonces, bueno, si tiene las guardas o barreras de protección que no estén, que no tenga correas o cuchillas, correas para, que son las bandas, que son los puntos de transmisión de energía, que estén sin guarda o expuestas, o las cuchillas, pero en este caso puede ser cuchillas, puntos de tijera o de tratamiento, puntos tenaza, como le quieras llamar, eh, el punto de fricción o las sierras, la caladora, o en el caso de la puntilla para golpear o la cabeza del mago para pegar. En todos los casos, el tener, en el caso de las de poder, si no tienen ese tipo de protección, de barrera mecánica, no las puedes usar. Los cordones eléctricos en mal estado basta con que haya cierta humedad y a veces hasta con tu propio sudor, pues te vienes electrocutando. Mal uso de herramientas es que tú uses, por ejemplo,
un desarmador como cincel, o que uses unas llaves Stilson españolas o inglesas, como martillo, pues no, o sea, esas cuestiones vienen también deformando o dañando la herramienta. Un mango agrietado, ¿qué te provoca? Bueno, pues que cuando tú das el martillazo o sale la cabeza del martillo del mazo volando hacia atrás y le pegas a alguien, o que simple y sencillamente cuando pegas el golpe te rebota a ti y te puede lesionar. Ya contigo quizás no es tan fuerte, pero al que se lo avientas para atrás tú haces el impulso y pues le cae. En el caso de alguna herramienta que sea de poder, que tenga, en este caso no son tanto los mangos, sino las asideras, agarraderas o corazas que estén agrietados, pues la herramienta sale volando partes de ella y pues te va a afectar o va a afectar a terceros que van pasando y que a lo mejor ni siquiera llevan equipo porque no están en tu área. Y no usar el equipo de protección requerido, pues son condiciones para no usar las herramientas de mano y poder. ¿Cuáles son las consecuencias? Moretones, torceduras y distensiones. Los moretones se dan en los impactos, las torceduras se dan en la herramienta que genera torque o giro, porque es lo que te tuerce. Pues un martillazo no te va a torcer, te va o machacar o quebrar un hueso o te va a torcer. La distensión sí puede ser por herramientas de impacto que tengas que hacer fuerza y obviamente al esta herramienta no rendirte lo suficiente, al tener discos de corte que no están afilados, o bueno, en este caso de las sierras de disco, de las caladoras, pues te vas a distender, te vas a tener fatiga muscular y hasta un desgarro, etcétera, ¿no? Pero es básicamente parte de eso. El desgarro, la distensión, pues te genera más debilidad muscular, una especie de hipertrofia, de que te quedan las manos muy haciendo como fuerza, pero en realidad no es tanta. Es como que te queda la mano tullida, en un tipo de calambre laboral. Y por las herramientas se te puede soltar muy fácilmente. Golpeado por proyectiles, ¿cuáles serían estas? Las herramientas que, en este caso, las neumáticas que clavan clavos, las herramientas de anclaje, de explosión, y cualquier otra herramienta que tenga la cabeza, los mancos quebrados, en el caso de las manuales, que se te salga, ¿no? También te puedes golpear por proyectiles con las cortadoras de disco, cuando un disco de corte tiene una muesca, una mordedura, o que tiene una fisura, una grieta, el disco sale en pedazos y pues le puede caer a alguien, por ejemplo, en el cuello, en un ojo, si no trae protección, pues salió esa cuestión. Laceraciones y amputaciones, ¿dónde te puedes lacerar y amputar? Con todas las herramientas que hacen corte, todas, la que quieras. Claro que, pues una cegueta, pues yo veré si ahí te quedas un rato con la mano, pero una de disco, una sierra circular te corta en un segundo. Y entonces ahí sí te amputas, que es una amputación es arrancarte una parte de tu cuerpo, pero sí con las herramientas de mano te vas a hacer. Es difícil que con una de mano te vayas a amputar, a menos que sea totalmente intencional, pero que tú te lo hagas a ti mismo no creo, que se lo pueda hacer otro quizás por una venganza o algo, pero pues son de esas cuestiones que tenemos que cuidar en el trabajo. En ruedos, pues es con los cables y usualmente con las herramientas que generan torque, giros. Lesiones a los ojos y a la cara por cosas, por objetos que salen volando, todas las que mencionábamos, que martillan, que anclan, o las de disco que se pueden romper. Las herramientas manuales que tengan los mangos dañados, o cuando estás, por ejemplo, demoliendo con un mango y un cincel a nivel manual y que también salen objetos volando, que son las partes de la parte de concreto, ladrillo, etcétera, que se está rompiendo, obviamente sale volando. Si tú te pones ahí de cara a ver lo que está haciendo, no sé, el oficial, y pones ahí un medio metro, pues te va a caer algo en el ojo, por ejemplo, que es la parte muy sensible. Choques eléctricos y electrocuciones básicamente con las herramientas de poder que se alimentan con energía eléctrica. Por eso tenía que definir al inicio el tipo de trabajo que hace cada herramienta y por eso tenía que definir al principio cuáles son el tipo de movimientos genéricos de las herramientas, como era impacto, corte por oposición, corte por fricción, torque y ya dije impacto, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Las otras son por movilización de objetos, elevación, que en este caso como los gatos hidráulicos o los gatos mecánicos. Bueno,
Y pues básicamente esto es lo que tenemos que ver. ¿Hay accidentes que conducen a lesiones o muertes? Sí. Y aquí vamos a ver algunos detallitos. Por ejemplo, usar una herramienta de insegura puede ser fatal. En este caso, esta persona se impacta un clavo que va desde su paladar, este, que está pues la parte de arriba de los dientes, bueno, en medio de los dientes, arriba de tu lengua, la parte de arriba, hasta la base de su cráneo, pero penetra hasta su cerebro, si notas. Esta es la parte de la cavidad nasal y esta es la cavidad ocular. Y arriba de los ojos ya tenemos un hueso que se llama etmoides y otro acá que se llama esfenoides, que son la base del cráneo, un hueso que es como el asiento donde se asienta el cerebro. Los demás, pues ya saben, frontal, occipital, temporal, que son las sienes, y los parietales que están hacia atrás, o sea, dos parietales, uno aquí y otro del otro lado. Aquí se ve el cordón de sutura bueno, de la articulación, que es una articulación fija, no se mueve como los dedos y las manos, todos. Es una articulación, pero es como fija, o sea, no se mueve. Pero este es el hueso occipital. Acá se ve la sutura del hueso frontal y acá ya no se ve, pero acá debe de haber una sutura para tener desde acá del medio hasta acá eh, el parietal es el de acá del medio. Parietal y esto es lo que dije, ¿cómo era temporal? Bueno, algo así, ¿no? Temporal, parietal, frontal y occipital. Parietal tenemos de los dos lados y, y frontal pues nomás al frente y occipital pues nomás al final, ¿verdad? Al occipital, al occidente al final. Bueno, pero sí entra pues traspasa el hueso etmoides, que es la base de que separa los ojos y todo esto del cráneo, y digo del cráneo, del cerebro, y el hueso etmoides y el esfenoides son huesos también craneales junto con el frontal, el occipital y el temporal. Bueno, dicho esto, bueno, esto puede ser fatal porque pues cualquier cosa que te lesione el cráneo, el cerebro en este caso, que es como el CPU de nosotros, pues te puede dejar o como vegetal o como una persona un poco disfuncional, un coma permanente o definitivamente la muerte. Entonces, tener mucho cuidado. Esto se lo hizo con una clavadora neumática. ¿Sí? Las reglas generales es darles mantenimiento regularmente. Obviamente el mantenimiento nosotros sí podemos aplicarlo si estamos capacitados para ello y sabemos usar la herramienta, claro. Pero no podemos desarmar y armar una herramienta a menos que tengamos una capacitación de ese tipo, de mecánico, pero en ese caso ya no somos oficiales, sino seríamos de mantenimiento, o a menos que tengamos las dos categorías, que también es correcto. Darle mantenimiento regularmente, pues usar la herramienta adecuada para el trabajo, para que no uses unas pinzas como martillo o un desarmador como cincel, por ejemplo. ¿Sí? Siempre se debe inspeccionar antes de usar el famoso checklist que ya se mencionaba, porque si no las inspeccionas, tú pues, no tienes la garantía de que esa herramienta vaya a funcionar. Inspeccionar antes de usarlas, pues, operarlas de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. No puedes conectar 220 volts a una herramienta que está diseñada para 120, pues la podrías quemar o sobreforzar y no te daría pues el rendimiento y obviamente pues si no es operada con el manual del fabricante, pues la máquina tampoco tiene garantía en caso de que descompostura. Usar el equipo de protección, claro, y usar las barreras, que esas dos cosas aumentan tu grado de seguridad en caso de una situación de emergencia. Si aquí ves, esta es una barrera de protección retráctil y esta es una barrera de protección fija. Esta es una barrera de protección de diseño ya prefabricado para clavadoras que están siendo usadas o para taladros. Incluso aquí si notas hasta tienen un tornillo o clavo de fijación para que ni se te mueva. A veces las manos no son suficientes. Esto, la herramienta adecuada debe ser pues para el trabajo que se requiere. Siempre mantener la herramienta en buenas condiciones. Cualquier herramienta con cordones eléctricos, con su extensión o con su tomacorrientes de cable para ser enchufado, pues no debe estar desaislado o con cables expuestos, conexiones expuestas.
eh, sí, lo tienes que reportar y lo tienes que mandar pues a que le cambien ese cable a que pues, de momento no puede estar en servicio. Repito, hasta tu propio celular puede hacer un puente eléctrico y te pegas. No usas herramientas que no sepas cómo operar. El mexicano es muy dado a decir, no, yo sí la hago, yo me aviento. Y resulta que a la hora de la hora, pues esto te afecta. Eh, Tampoco nunca debes de mover las barreras de protección porque la condición del usuario es que tú uses la barrera adecuada, siempre y cuando la barrera pues esté bien fija y que no sea movible. Hay veces que la gente se las quita para trabajar más cómodo, para no entretenerte. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Si estás por el día, pues ¿para qué te vuelves loco en ganar tiempo ahí cuando lo pierdes más en 10 idas al baño en todo el día? Un ejemplo, ¿no? Asegurar que la herramienta eléctrica está apagada y también que ha parado de rotar antes de dejarla. Lógico es que, como ya lo mencionábamos ayer, para evitar incendios, la tienes que desenergizar. Digo, desconectar del tomacorrientes, que es lo ideal. Y no solo también para no tener un punto de ignición allá para fuegos. Aquí te da otras indicaciones. Antes de que cambies mechas, cuchillas, no sé, por ejemplo, puntillas de tornillos o, o brocas para taladrar, o un disco de desbaste por un disco de cortes. Todo esto porque a la hora de estar cambiando un disco y tú accionas el botón pues de encendido de trabajo sin intención, pues al estar metiendo las manos exactamente al punto de trabajo de corte o devastación, pues lo que va a pasar es que te vas a cortar los dedos, no, a lo mejor no te los arrancas por quién sabe, pero lo que sí es que te va a pasar una situación que no esperas o que no quieres, eso creo. No usa aire comprimido para limpiarlas a menos que la presión sea menor a 30 libras por pulgada cuadrada. Acuérdense, ayer hablábamos de una llanta de un tráiler a 120 libras que te puede matar si estás muy cerca de la llanta. Si te truena la cara una llanta de estas, te mata, te arranca media cara. Lo mismo pasa, decíamos que un extintor estaba a 150 libras. Usualmente para que se considere de alta presión el aire comprimido y que es peligroso para un ser humano, es normalmente que ya supera las 30 libras, pero en este caso 30 libras, o sea, estás hablando de una llanta de un vehículo de estos compactos familiares o personales, y de ahí para abajo, esa es la presión. Un trailer obviamente tiene mucha más presión y las llantas de más espesor porque cargan toneladas, pero un vehículo está diseñado para cargar 600, ¿no? 200, 300, 400, 500 kilos, no más. Las troquitas medianas de 3 toneladas es eso, pueden cargar 3 toneladas. Pero un tráiler carga 25 a 30 toneladas. Y en ocasiones, bueno, como lleva doble remolque, sin remolque, pues estamos hablando de 40, 50 toneladas. Entonces, pues es esa cuestión que debes de tomar en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de, de ¿cómo se llama esta cuestión? De herramientas eléctricas defectuosas. No usar fuera de servicio. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos la exposición de los cables y que se observa como estos cables ya no tienen el aislamiento mecánico, tienen el aislamiento eléctrico de cable a cable, de polo a polo, por la energía alterna, neutro en fase, pero no tiene el aislamiento mecánico que sirve pues, también para impactos y para que no se rompa este aislamiento. Al estar más desnudo, más expuesto, pues es fácil que se rompa por cualquier cosa. Además de que ese aislamiento no es, tiene resistencia mecánica, pero no como el aislamiento externo. Ese es el famoso doble aislamiento. En este caso, aquí un empleado está haciendo su parte correspondiente al notificar al supervisor que en este taladro, pues el, la extensión para tomar corriente está pues con esa característica mencionada que ya perdió su capacidad de aislamiento. En este caso, la sierra no tiene aquí la banda de transmisión de energía del motor a la punto de operación, que es una sierra de disco, no tiene la guarda adecuada, lo que significa que si tú en algún momento bajas la mano, te rascas la rodilla o lo que sea, pues, ahí ya te puedes topar con esta banda y a eso te arranca los dedos, no me digas lo contrario, porque pues es prácticamente 0 milímetros, las bandas están súper ajustadas
de modo que tengan que, y aparte tienen un elemento de cubierta antideslizante, o sea, es antiderrapante para que la banda no deslice, ¿no? Hay bandas que luego se cristalizan con el tiempo, se hacen muy lisas, y pues es cuando las reemplazas porque ya no te da rendimiento, pero cuando están en buen estado, una banda de estas pues te puede volar un dedo, o todos los que entren a su giro, a su torque, en relación motor al punto de energía, de transmisión de energía mecánico a la sierra, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión que tenemos que tener como manera de precaución. Aquí, bueno, se menciona uno que la correa, bueno, en este caso la banda, pues está expuesta, que es aquí, y acá está la guardia, bien, gracias. O sea, ¿qué caso tiene que la guardia esté acá? Hay gente que se las quita porque pues, luego mantienen la banda girando porque está media floja, porque ya está, digamos que elongada por tanto uso, o sea, desgastada, envejecida. Entonces, le quitan la guarda para de repente echarle algún brea o algo para hacer que no, que resbale menos. Pero pues, o sea, entender, sabes que la banda ya requiere cambio y pues cámbiala y entonces por la guarda no tienes por qué estarla quitando tanto tiempo. Acá, no sé, el capacitor para el motor de arranque puede ser que tenga algún falso contacto. En vez de un eléctrico, sabes que repárala bien, hazle que, no sé, el relevador de carga, no sé, la conexión de un punto a otro, pues tiene un falso contacto, bueno, pues conectará bien, atornilla las terminales, etcétera. Y si ya tienes eso, pues no tienes por qué estar quitando, pero hay gente que no le quita y luego le mueve un cablecito. Si no estás capacitado para eso, si no eres eléctrico, de quitarle y mover un cablecito, lo que te va a atinar ahí un diablito y te vas a quedar pegado, o te va a aventar, o te va a ir mal. Entonces, no tiene caso, pues, que hagas todo este tipo de cosas porque te va a generar, otras cuestiones. Entonces, es importante que tú consideres. Precauciones con las herramientas neumáticas siempre serán conectadas de una manera segura. En este caso, segura se refiere a que no sean conexiones improvisadas, ¿sí? Que no le pongas una manguera con un alambrito, etcétera, que te va a generar esto, una desconexión accidental y un manguerazo en la cara o incluso aire en un ojo, si es de alta presión hasta te lo saca, cosas de eso, ¿no? Clips de seguridad o retenedores siempre tienen que asegurarte que queden instalados. Son las famosas terminales macho y hembra de las herramientas neumáticas de impacto o cualquier herramienta de neumática, pues. Pero sí a los conectores y de estos a las mangueras. La presión de operación es la que el fabricante da. Si es un equipo neumático que opera con baja presión y le pones alta presión, pues vas a necesitar. A menos que te puedes generar tú algo. Las herramientas neumáticas, pues obviamente estábamos hablando de la zona de aire comprimido, por eso les comentaba pues de las energías que mueven las herramientas. Y aquí tenemos clavadoras, grapadoras, astilladoras, taladros y lijadoras. Claro que también hay esas de torque, las que atornillan y desatornillan. En el caso de esas, pues no las vemos en las empresas de construcción, las vemos más en los servicios de llantas, de alineación y balanceo y todo eso. Principal peligro que seas golpeado por un aditamento, en este caso una manguera, algo así. Y como lo vimos en las imágenes, en una imagen anterior, un clavo, que en este caso tú te das, en el caso de esta imagen, se le clava, seguramente la herramienta falló, tú no eres el que le da mantenimiento a esa herramienta, si no estás capacitado para más que para manejarla, o sea, la quieres desarmar, la quieres ver, te apuntas con ella y mole. Ya cuando yo creo que yo quise el espalda hizo así, y mole, hasta dentro y hasta el cerebro. ¿Qué caso tiene si no sabes de mantenimiento? Pero, ¿te acuerdas de otra cosa que decíamos? Desconecta la herramienta antes de repararla o meterle mano. Aunque si no sabes mantenimiento, pues no eres un técnico neumático, un técnico mecánico, un técnico hidráulico, un técnico eléctrico, pues ¿para qué le metes mano? Pero si le metes mano y no sabes,
y todavía no la desconectas y todavía no la purgas de la carga de, no sé, aire comprimido en la manguera o, bueno, al desconectarla, pues ya la herramienta se queda desenergizada, la herramienta eléctrica igual, y y la hidráulica, si tiene su propia fuente de hidráulico, pues nomás es apagarla y luego sí bajarle la presión, ¿no? Es como los gatos hidráulicos, les bajas, le abres la válvula, el aceite que está comprimido en la botella se va bajando a su contenedor inicial y el gato baja. Entonces ya puedes meterle mano si quieres, ¿no? Pero en el caso de las grúas hidráulicas para elevar cargas o lo que sea, pues obviamente tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, bueno, no debieras, de que puedes, pero no es correcto hacerlo, no pudieras o no debieras más bien estar haciéndole, metiéndole mano mientras esté todavía esa energía inercial ahí, que es lo mismo que si tuvieras la energía mecánica de un tornillo sin fin, un objeto elevado, y que tú estés todo el tiempo abajo. Con un gato no, debes de ponerle, digamos, unos bloques. El gato es nomás para elevarlo, posicionarlo, y los bloques son para estabilizarlo. Ya con los bloques, entonces sí, ya métete abajo todo el tiempo, hasta duérmete ahí. Claro que si tiembla y esos objetos se mueven, pues igual que el vehículo, o lo que levantes te va a caer encima. Entonces, bueno, son nomás esas cuestiones. Tomar las mismas precauciones con las mangueras de aire como con las que usted toma con los cordones eléctricos, desconectar y asegurarte que se purgue, ¿no? Estas son las conexiones que para un ejemplo son inaceptables. Esto para una llave de agua está bien, una manguera está bien, pues es de baja presión, un tornillo sin fin, una abrazadera, digamos, de tornillo sin fin, está bien, no pasa nada. Pero una terminal, en este caso es una terminal hembra, y la otra entra sobre esta, que nomás es que es retenedor, esta parte externa la jalas hacia atrás, entra el macho, luego sueltas el retenedor y ya se conecta en automático y ya no se sale. Estas conexiones son, pues obviamente las de diseño, las de fábrica, y las que no te van a fallar. En las herramientas de construcción seguimos interruptores de los famosos GFSI, que son interruptores de circuito de falla tierra. Estos interruptores son para evitar que una especie de pico de corriente o de salida de su cauce por la coraza, digamos, del asunto. Claro que ahorita ya están usando herramientas de doble aislamiento y también doble coraza, que es una especie de se puede energizar la primera, pero no la segunda, ¿no? Normalmente las herramientas eléctricas que giran, usualmente casi todas, tienen dos principios, una conexión delta y una estrella, o que en este caso, bueno, es un poco diferente. Hay una ley de cargas que atraen y repelen, pero bueno, una cosa es que tienen unos bobinas fijas y otra a medias con un tubo, con una flecha, y esa es la que se llama rotor y las de afuera se llaman estator. Entonces la coraza, cuando hay una falla, una fuga de energía, se va a la coraza y si tú la estás agarrando, pues te pega. Y más si las herramientas son metálicas de la coraza. Entonces, cuando tienen una coraza interna y luego una segunda, pues la energía que se está descargando queda en la primera coraza. Eso es por un lado. Por otro lado, el circuito fallo tierra es porque manda a tierra, claro que para eso tienes que tener el cable de tierra, o sea, los tres cables, y no solo dos, como usualmente hay en las casas antiguas, o incluso en algunas casas modernas que no se construye con ese código de seguridad de construcción. Recuerda que la tierra no solo, bueno, al principio eran más para proteger tus equipos, no la gente, que no se te quemaran con un exceso de un pico de energía, ¿no? Una tele de 110 volts, si de repente tenías un pico de 130 volts, también hay fluctuaciones en el servicio eléctrico, pues se te quemaba, se acabó. Entonces luego salieron las pastillas esas de protecciones termomagnéticas, los breakers, pues, y se abrían y pues ya quedaba el circuito abierto y se desconectaba cuando había una sobrecarga que podría quemar incluso toda tu instalación eléctrica y hasta incendiar tu casa. Entonces eso es peor.
no pensaban en la gente y ahorita con los interruptores de falla tierra eso es lo que se hace. Bueno, herramientas con cabezas deformadas o bancos rotos o conexiones eléctricas dañadas, que ya lo habíamos comentado. Esto sí, las herramientas por explosión, las que se activan, solo deben ser empleadas por quienes estén entrenados en el uso de esto. Usualmente el proveedor de estas herramientas, cuando compras alguna, tiene que ser quien te da las instrucciones de manejo de la misma y obviamente pues tú compras tus fulminantes en tiendas solo autorizadas porque ellos en este caso Hilti, por mencionar, porque no, repito, no conozco otra marca de ancladores, este tipo de gente, de empresas, está siendo revisada muy frecuentemente por el ejército mexicano por la famosa ley de armas y control de explosivos. No, pues por eso de evitar el terrorismo y que alguien se arme y vaya a detonar en un edificio público, ¿no? En gobierno, etc. Y todo eso. Entonces, Hilti, pues a ti te entrena y te da una licencia de Hilti, si ellos es tu proveedor. Mueve las herramientas siempre antes de usarse, sí, porque pues esta es un arma, prácticamente es un arma de fuego. Y los sistemas de anclaje que dispara son muy poderosos, muy fuertes, atraviesan el acero, pues se incrustan en el acero, las he visto trabajar, por eso les digo. Y pues también por la cuestión del golpe, del impacto de las ondas sonoras y todo lo demás, siempre usan protección apropiada para ojos, oídos y la cara, por la cuestión del sonido, por la cuestión del impacto y todo lo demás, ¿no? La onda barométrica expansiva. Y seleccionas pues el nivel de trabajo y no usas la fuerza excesiva. Esto no es como una cuestión de tener en cuenta. En las herramientas igual, para cuando vas a montar ruedas, en este caso son los discos de desbaste para lijar, o incluso los discos de corte, y los de desbaste es difícil que se les hagan grietas, pero puede pasar. Pero los discos de corte sí pueden tener grietas, o descuartizas que pues puede ser otra muesca, ¿no? Una muesca, una especie de mordidita en la orilla, y que si esa pega de repente en un borde esquinado, pues se rompe por total el disco y sale volando para todos los lados. Usualmente, curioso, no le pega casi nunca al operador, pero sí a las personas que están cerca y a los demás. En el caso de las herramientas de gasolina, no se les debe añadir combustible mientras está en funcionamiento. Recuerden que hasta en las gasolineras te dice detenga su vehículo y apague su motor. Esto es con la finalidad de evitar fricciones, que es un punto de ignición con los vapores de la gasolina. Por otro lado, aparte de la fricción, el propio calor que ya está generando el propio motor en trabajo y que puede evaporar mucho más rápido la gasolina a la hora de que la viertes y que es un punto de ignición rápido para la gasolina y puede prender sin que haya un sonido, además con la pura temperatura, que bueno, ya es importante. Y el combustible solamente en envases que son diseñados para este efecto, como este tipo, ¿sí? Los bidones de seguridad, y no en una botella de cerveza que se puede quebrar o en una de refresco que alguien despistado puede llegar y tomar, por ejemplo. Y más cuando ni siquiera le pones un pictograma de que puede ser tóxico y que es flamable, ¿sí? Entonces, pero estos sí son precisamente los contenedores o recipientes de seguridad que tienen esta tapa que es abatible, o sea que está generalmente siempre impulsada hacia abajo y que tiene una pequeña valvulita de desfogue para vapores. Bueno, esto pues volvemos, no, si tú no estás autorizado para abrir, para revisar una herramienta, si tú sabes que solo eres un operador, no un mecánico de mantenimiento, alguien que sabe de neumática, de hidráulica, de energías de reacción como pólvora o gasolina, entonces queda claro que tampoco puedes remover las herramientas, las barreras de protección, porque pues tú no eres alguien de mantenimiento. Al remover esto, requerirá que tú tengas que ver o consultarlo con alguien de seguridad, no porque yo lo diga, sino porque es lo ideal
Y si él te lo permite, pero con cierto análisis, es factible. Si no te lo permite, pues no es posible, tendrás que buscar una herramienta que se adapte a las necesidades del lugar. O simplemente no hacer el trabajo si no hay, digamos, que el espacio adecuado para que tú la herramienta quepa. Porque hay quienes tienen que meter la mano en un espacio así y dicen, no, es que no cabe mi mano, y soy como, oh, la mano está muy grande y necesito ponerle, quitarle la guarda a la pulidora, a la cortadora, al disco para que pueda caber. No es posible que tú dices, mira, si tu mano no va a entrar y así está y apenas cabe la pulidora y tu mango está acá, ¿sí? Queda claro que tú nunca te vas a exponer, la mano no va a poder entrar donde está el disco, eso queda claro. Pues sí hay cosas que uno también analiza y también lo permite, bueno, yo como seguridad me permito cosas así, pero siempre y cuando que tú dices, bueno, pues esto no tiene bronca, ¿no? Adelante, desconectar herramientas, volvemos antes de ajustarle y darle servicio. Y nunca reparar herramientas sin la autorización apropiada. Por eso tu función no es repararlas, es checarlas, sí es lubricarlas, sí es limpiarlas para que no se les acumule óxido, polvo, acerrín, que las hagan mal funcionar. No es tu función. Nada más, desconéctalas y purgas. Y después de eso, pues ya trabaja como te sirve. Pero no puedes repararlas porque no es tu trabajo. ¿Sí? Si alguien es de mantenimiento, pues que él pueda hacer eso. ¿Sí? Entonces, asegurarte que la herramienta eléctrica está aterrizada apropiadamente o doblemente aislada. Inspeccionar los cordones eléctricos antes del uso. Sangrar es purgar o desenergizar y asegurarte que no hay energía remanente en el lugar, en las conducciones o en los cables. Entonces siempre asegurarte eso de purgar, de que tanto neumáticas como, aquí no dicen hidráulicas, pero también las hidráulicas. Y en el caso de las herramientas que son o que activan por poleas, por bandas y demás, si las vas a reparar, pues lo ideal es que estén desconectadas. Y segundo, que si tienen una vuelta, un giro, un resorte, que a la hora tú quitas una cubierta, sale el resorte, te va a pegar en la cara, pues tienes que asegurarte de que eso quede también, digamos que detonado, para que ya no tengas que asustarte. Porque es un ejemplo. Hay un tubo que está detenido, bueno, recargado en la pared, un tubo de, no sé, de 6 pulgadas de ancho. Y tú estás trabajando ahí, no sé, poniendo piso, lo que sea en el suelo. Entonces, ese tubo, ¿dónde estaría mejor? Parado así o acostado en el suelo, mientras tú estás ahí. Vamos a decir que vamos a decir que de nalgas hacia atrás y le pegas a ese tubo. Y entonces lo recorres un poco, pues es un tubo, es tubular, es redondo. Entonces gira un poco. Y cuando menos acuerdas, tú ves que ya te va a caer encima. Y entonces quieres echarte un clavado, pero lo único que haces es estirarte para que el tubo te atine en más parte, casi en toda tu economía corporal, en todo tu tamaño. Cuando a lo mejor al principio no estuvo atinado en un pie, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que el tubo tiene una energía potencial, una energía remanente que está ahí. La energía es que está de pie y hay un factor que es la fuerza de gravedad que lo trae al suelo. Si está caído, ya no se cae. Si está levantado, se puede caer. Si un resorte está comprimido, a la hora de quitar una cubierta, ¡pum!, sale y te golpea. Es como esas bromas de regalo, ¿no? Te abres el regalo y te sale un payaso de peligroso y te asustas. Es lo mismo, el mismo principio. Lo mismo está con una vuelta de tiempo de una polea con una, o de un engrane con otro engrane, y entonces el chiste de esto es asegurarte que si iba a quedar una vuelta a medio tiempo, pues la vuelta se hubiera dado completa antes de meterle mano a los engranes. Que si no, aunque tú digas, oye, yo tenía desconectada la máquina, sí, pero pues dio la vuelta, la parte de vuelta que le faltaba. Pues esa es la energía inercial, potencial o energía mecánica, que también es característica de las herramientas de poder. O sea, sangrar es también esa parte. Y mangos agrietados y cabezas flojas, en el caso de martillos magos, etcétera, pues no puedes usar
o no es lo que sea adecuado para trabajar. Está, por ejemplo, no usar y notificar al supervisor. En este caso, pues si van a un que de pares, hay quienes dicen, dejan un tornillo, está bien, digo, no, le economizas a la empresa, pero lo ideal es que la empresa pues, le quite su compre otro mando, pero los mandos también ya así, ¿no? Inspeccionar las herramientas con las que construye y no usar herramientas defectuosas. Hasta aquí básicamente es el tema. Entonces, nada más preguntarles si tienen alguna duda o comentario con este respecto. Creo yo que en este caso las herramientas de manipoder es lo que usamos nosotros. Queda claro que se vio una sierra que se usa ahora sí en un taller. Ese tipo de herramientas, sierras, troqueladoras, no sé, por ejemplo, moledoras, hiladoras, etcétera, son herramientas fijas que usualmente ustedes como constructores industriales no usan. Esta escena aquí te debe ser muy particular, muy cotidiana, porque cuando vas a una empresa llevas todo esto en un espacio que te asignan, y cuando no es así, en tu misma empresa, en tu almacén, tienes todo esto y ya le vas asignando a cada quien lo que va a usar para ir a trabajar a la empresa donde están yendo. Porque hay empresas que no te permiten tener un espacio dentro de ellas y entonces no tienes esto en una empresa, sino en tu taller mismo, en tu propia empresa, y ahí lo vas revisando y cuando te lo entregan al final de turno todos los días posiblemente, o cada fin de semana, o igual tienes tu puesto como almacenista en la empresa anfitriona, y ahí están revisando esto. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es básicamente la cuestión. La autogestión de ti como empresa para tener estas herramientas que son más portátiles y no fijas como la sierra que vimos en las imágenes de esta presentación, son las escenas que son más cotidianas para ti y son las herramientas que se adecuan a la forma de trabajar que tú tienes para con estas empresas, porque tú estás trabajando así, no no te llevas una sierra de mesa, no te llevas un talado de columna, a lo mejor si lo tienes en tu taller, o si te dejan tenerlo en la empresa, seguro que lo tienes. Pero usualmente una cromadora, ¿cómo se llaman estas? Un torno, pues, una cromadora, pues esas las tienes en tu taller y no. Luis, por favor, está Luis. ¿Me escucha? Sí, Porque ya no se escucha. Ok, perfecto. Fíjate que va a tener que partir unos 5 minutos. Creo que nos manda. puede dar un resumen de la última parte para que podamos acabar en los siguientes 5 minutos, por favor. Disculpe, Sí, porque sí, de la me hizo última una parte, emergencia. mandé. Gracias. Disculpe que se me hizo una emergencia. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, pues básicamente no, lo que mencionábamos más aquí, la parte final es, pues responderíamos a esto, normalmente cuando ya vamos a montar, ruedas abrasivas, bueno, vamos a ir un poco más aquí, que todas las herramientas de pólvora, que en este caso son las de fijación, tendríamos que estar entrenados, bueno, la gente que maneja este tipo de herramientas tiene que estar entrenado con una licencia antes de operarlas. Básicamente estamos hablando de herramientas, pues bueno, en este caso Hilti, que es la única marca que yo conozco de este tipo, de las que hacen anclajes, que operan con fulminantes de pólvora. Obviamente estas empresas te dan la capacitación y ellos mismos te tienen bien inventariado todo lo que te venden en cuestión de fulminantes y pólvora y de sistemas de anclaje, porque ellos son muy revisados, pero muy revisados por el ejército o a la armada, dependiendo, porque ellos, como trabajan con pólvora, pues pueden acumular inventarios importantes, ¿no? En el sentido de que luego se pueden usar para cuestiones como la cuestión de, ¿cómo se le llama esta cuestión de la Ley Federal de Armas y Control de Explosivos? Esto lo hacen con la finalidad de no, pues, de evitar pues, lo que se llamaría una insurgencia, una acto terrorista, algo así, ¿no? Obviamente, pues ellos cuidan esto y por eso ellos te tienen que capacitar muy bien a ti para el uso de la herramienta y pues te tienen que inventariar muy bien todo lo que te venden, ¿no?
si hay alguna incidencia en el país de algún tipo de explosión o de tipo de acto de sabotaje y terrorismo que donde se ha involucrado explosión pólvora, ellos pues se van rápido con las empresas Hilti y ellos a su vez están viendo, ¿no? Pues aunque le vendí tal cantidad de fulminantes que luego pudo desarmar para usarlo como pólvora para explotar este puente, este edificio presidencial, etcétera. Ya todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí, sí, también aquí usamos, pues, como son herramientas de explosión, protección adecuada, pues, para los oídos, los ojos y la cara, seleccionar el nivel de pólvora que se hace para no tener una fuerza excesiva en el cuestión de que luego podemos, sistemas de anclajes también es de metal, pero es un metal más duro que el acero. Yo he visto estas máquinas operar en, por ejemplo, vigas de, no sé, de 12 pulgadas de peralte y hasta de 4 pulgadas de patín, o sea, vigas muy grandes, con el patín por este vuelo y el peralte como, pues, como este tipo, ¿no? ¿Qué pollo ahí? Yo creo que de lado fácil, chance hasta de frente, creo, ¿no? Entonces, yo soy chiquito de estatura y de cuerpo, ¿no? Entonces, el asunto de esto es que sí tienen una célula, pues, no sé, digo, pulgadas no me la sé, pero es como de 11 milímetros o más. Es grueso, pues es como, eso ya es como un blindaje. Y si le metes pólvora además a esto, en acero al carbón, que son ese tipo de vigas, eh, el, el, el titanio, que es más fuerte, las anclas de titanio, si le metes un fulminante de un cuarto de fuerza de lo que es para el diseñado para titanio, traspasas la viga. Si hay alguien del otro lado, pues ¿qué crees? Lo matas, porque eso equivale a una bala, tal cual, no le busques más. La pólvora impulsa a una ojiva que ni siquiera es picuda. Las anclas de Hilti son picudas y las balas son de plomo o de bronce o cobre. Bueno, bronce, creo. Los cascajos son esos sí son de bronce totalmente. Y esto es titanio, es más fuerte que el acero. Entonces imagínate pues, o sea, te rompe lo que sea, el cráneo te lo bueno, es tremendo. Entonces sí tener, cuando se usan este tipo de amigos, sí tener mucho cuidado pues con esta cuestión. Cuando vamos a poner discos de corte, siempre es presionar por grietas o cualquier muesca. Esto después es una muesca, digamos, que esté desmolachado, que esté chimuelo en una partecita de esa rueda del disco, porque al hacer contacto con una esquina, pues simplemente el disco se hace pedazos y sale volando. En las herramientas de impulsar por gasolina, pues no debes de añadir combustible mientras está caliente o funcionando. Es lo mismo del principio de las gasolineras. La gasolinera está vaporizando ya en una gasolinera fácil. Si tú ves, cuando sirven la gasolina por las pistolas de servicio, contra el horizonte se ve cómo baila, como un tipo de espejismo de refracción. Y es correcto, esa refracción genera el gas que hace aberradas, o bueno, distorsiona la imagen del horizonte después, como si fuera una lente, porque pues está moviendo por ahí partículas de la gasolina que está obviamente gasificando, y eso es lo que prende con un celular, eso es lo que prende con un cabello de una mujer que se peina, o lo que prende con esas, no sé si han sentido ustedes cuando se tocan una camisa de poliéster o de seda, como, no de seda natural, pero sí de poliseda, pues, una seda sintética, la tocas y como se oyen los chispazos, ¿no? La estática, esa estática puede prenderse más. Por eso te prohíben que fumes. Y si está encendido tu motor, bueno, es una fuente de ignición, los motores son de combustión, pero también la propia temperatura del motor. En el caso de aquí, de las máquinas, si tú le echas, imagínate que le echas a un comal caliente, échale gasolina y por la gasolina, de inmediato se evapora. Si se evapora lo suficientemente rápido, me va a prender, o si se evapora es poquito, una gota, se va a un flamazo y ya se consumió todo porque se hizo gas. Pero la idea es nunca tener esa cuestión de tener que encontrarse así. Y el combustible siempre se almacena nunca en envases o botellas de plástico o de hierro, sino en los bidones que son adecuados para este tipo, ¿sí? Si se te cae uno de vidrio, se te quebra, pues hay que encender ganadero de gasolina. Uno de plástico, pues es fácil que algo le caiga encima y se rompa. Si a este le cae un tubo encima, pues no se rompe
Esas son de las cuestiones que tiene. Aparte que este tipo de bidones tienen una especie de desfogue de la vaporización, pero nunca permiten que nada entre afuera. Solo cuando hay sobrepresión adentro sale un poco de ese vapor para que nunca esté presionado. No se han visto las botellas de tinas de plástico que dejas en el sol, cómo se inflan. Entonces, porque la temperatura hace que el tiner vaporice y tú le abres, se ve cómo sale rápido el vapor. Una de plástico puede explotar o puede ser objeto de algo, es más vulnerable que una de acero. Bueno, no esperamos renovar de la herramienta las verdades de tipo de protección, porque en este caso, como lo hemos insistido mucho, no sé si vieron la diapositiva del principio, cómo alguien se clava un clavo en la cabeza que le puede llegar hasta el cráneo. Esto es por la cuestión de que cuando no operas una herramienta y que tampoco la desconectas antes de darle el servicio no es mantenimiento. Una herramienta, o sea, mantenimiento de reparar, no. Servicio de mantenimiento sí, que es ajustarla, pues le cambias un disco, un taladro, una broca, una boquilla, cambias el disco de corte por un disco de desbaste para pulir, pero un operador de herramienta no es un personal de mantenimiento, a menos que sí tenga la doble cualificación, que sí esté cualificado para ello, que sí esté calificado para ello. Entonces dices tú, ok, si tú eres un operador y al mismo tiempo eres el que hace mantenimiento de esta máquina, no sé, eres un técnico neumático o mecánico neumático, mecánico hidráulico, mecánico eléctrico y mecánico, en este caso para reparar herramientas que operan con gasolina o con pólvora. Y si eres mecánico, pues también trabajas con la energía que es inercial, residual, potencial y mecánica, que es la parte de la que se compone la mayoría de estas máquinas, y que lo ejemplificábamos con que si un tubo está puesto en una superficie donde tú estás trabajando, y ese tubo está recargado en la pared, ese tubo ya tiene una energía inercial, se llama gravedad y se llama factor de caída. O sea, ese tubo solo por estar recargado en la pared, tú vas recorriéndote hacia atrás, con la espalda, las nylon, lo que sea, le pegas al tubo, te lo vas a quemar, porque no está amarrado, no está asegurado, no nada. Y esa energía inercial, el potencial ya la tiene el tubo. Ahí está. Cuando tú abres una superficie, una herramienta que tiene un resorte, cuando la abres, ¡pum!, el resorte te sale y te pega. Y tienes que intervenir algo que tiene poleas, que tiene bandas, que tiene una movilidad que quedó truncada. Cuando tú lo abres, aunque estés energizado, va a dar esa vuelta. Y las poleas tienen 0 centímetros de juego, porque una polea está diseñada para de un motor que gira, le damos algo eléctrico, le transmite energía a los componentes mecánicos que hacen girar una caladora o una sierra de disco, ¿no? Al final del día, al principio es el mismo, pasa de un motor que gira eléctrico a componentes mecánicos para darle las revoluciones por minuto que requieres, ¿no? Quieres no tanta fuerza, pero sí mucha velocidad, pues entonces el disco que mueve a la sierra o la polea que mueve a la sierra es mucho más grande, pero si quieres mucha fuerza, no, perdón, si es mucha fuerza ocupas algo más grande, pero menos velocidad, y si es poca fuerza, pero mucha velocidad, entonces es más pequeña porque da más giros por minuto, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de los principios mecánicos, ¿no? De los percastos o de las poleas o de la transmisión de energía. Y en todo esto juega el papel el que tú como operador de una maquinaria, posiblemente no sabes todos estos principios, o puedes saberlos, pero aparte, pues no basta con saber estos principios, hay que saber la anatomía de cada herramienta. Hay quienes desarman, no sé, una pulidora mecánica, un mototool, pues por decir algo, es una marca, y desarmas un mototool y después, ay, y me sobró esto y esto es donde iba. ¿Tú crees que ese mototool va a trabajar bien cuando lo operes? Ni más. Una te lo vas a descomponer y otra es que a lo mejor hasta te salen los peces volando por la cara.
Entonces, es importante que pues, la gente no le meta mano a esto, porque luego cuando le metes mano sin desconectar y cambias un disco, pues te vuelan los dedos. O bien pasa, si alcanzamos a verlo rápido, vamos a ver. Puede pasar esto. Luego se le asoman a la máquina y dicen, ay, es que no funciona. Y le aprietas sin querer y mocos hasta acá y hasta el cerebro un clavote, porque no le desconectaste la manguera neumática, o porque no eres un mecánico neumático. A lo mejor tienes 3 días operando siquiera la máquina, pues te descompuso, se te trabó, y luego pretendes todavía repararla tú, y no sabes repararla, y entonces luego le metes, ahí te apuntas tú solo, ves que la espada te quiere zafar, y no, ahí están las consecuencias de alguien que no sabe usar la máquina. Pues, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas. Ahí se ven los ejemplos de los que tenemos que seguir. Bueno, entonces, aquí nos quedamos y ajustarlas, bueno, entonces desconectarlas antes de ajustarlas para que no pase lo que se dio ahorita, la imagen, y nunca parar las herramientas en la autorización apropiada. De hecho, nadie tiene autorización, ningún operario puede reparar herramientas, solo alguien que tiene la cualificación o la calificación de neumático, mecánico, neumático hidráulico, neumático, mecánico eléctrico, que no es lo mismo que un mecánico de coches, ¿no? O sea, es un mecánico de herramienta de uso industrial, de construcción, o incluso casera, pero de construcción pues, de marca, ¿no? Entonces, asegurar que la herramienta está actualizada apropiadamente, que en este caso son decíamos, de fondo de tierra, los TFCI, probablemente doble coral, que va a evitar que el estator del rotor de algo eléctrico te pegue a ti directamente, que estás deteniendo el trabajo, por ejemplo, un taladro que tiene una parte de metal, ¿no? Entonces, cuando tienes doble coraza, pues la fuga de energía puede quedar en la primera y en la segunda aislamiento, te va a tocar aquí la energía. Inspeccionar los problemas eléctricos siempre antes de uso y siempre sangrar. En este caso, sangrar significa purgar, que no tengamos una energía residual remanente. Que es lo mismo el ejemplo de la tubería. Si una tubería está así parada, no es fácil que esté acostada en el suelo, porque ya acostada ya no se va a caer, estás quitándole ese riesgo, ¿no? En este caso, el principio es básicamente lo mismo. Quítale las garras al león y ponte a jugar con él. Ahora sí, quítale las garras y los colmillos, claro. Las puras garras y luego todo mordido, no. Entonces, quítale los colmillos a una culebra y pues ya no te muerde, no te envenena y puedes exhibirte con el público, ¿verdad? Entonces siempre es purgar, no solo las neumáticas, sino las hidráulicas, mangos agrietados y las cabezas flojas de cualquier cosa que golpea, pues nunca pueden ser permitidos en un trabajo, de manera que siempre sacarlo de servicio y notificar al supervisor para reparar. Les decía yo, este es el final de la presentación. Inspeccionar siempre las herramientas con las que se construyen, no usar herramientas defectuosas. Les comentaba yo que este es el trabajo que usualmente le dejan los operadores, los maestros o hasta los ayudantes al almacenista. Y el almacenista sí es cierto, la tiene que revisar para asegurarse que no llegó en mal estado, pero solo, bueno, nunca lo hacen, o quizás lo hacen por seguridad, pero usualmente lo hacen más bien por aspectos económicos. Oye, no, entregaste esto mal, se te va a descontar, punto, así. O sea, no, yo no lo he visto que lo hagan así. Usualmente el 80% lo hace así. Ah, lo entregaste mal, entregaste este automativo mal, pum, pagas. Entregaste este anclador mal, pagas. Entregaste esta sierra, este pulidora, este taladro, pagas. Pero cuando se hace por seguridad, tiene que ver, es doble play, o sea, sí, también te sirve para cobrarles, pero también para asegurarte que la herramienta esté bien. Y también tiene un trasfondo económico, porque igual la tienes que reparar, o te sale más caro si el otro se te accidenta, y la cosa te veta 15 días, una semana, y luego te viene pegando porque tienes un tiempo de entrega en un proyecto
y luego tú tienes que contratar a otra gente y también comprarle, bueno, negociarte ese test para él, porque te lo pide la empresa. Es todo un rollo. Entonces, es mejor hacerlo todo bien desde el principio, considerando mucho la seguridad, y no solo el aspecto económico. Este escenario debe ser pues frecuente para ustedes. Si la empresa te deja tener un espacio, todo esto como almacén, quizá no tan desordenado, a lo mejor como está antes o con cierto acomodo, lo tienes en la empresa donde estás operando. Cuando no es así, es en tu taller o en tu sede y diario pues está haciendo este ejercicio de revisión y ya el almacenista les está repartiendo. Pero aquí sí parte. Primero el almacenista les entrega, luego ellos checan por checklist y el checklist te sirve incluso para eso, para que antes de operar la máquina digas, sabes que está mal. Y, oye, tú lo fregaste, discúlpame, no empiezo a trabajar, no hago el análisis de riesgo. Aquí está el checklist que hago por mañanita. Ahí está. Eso le sirve al trabajador para protegerse y no pagar. Pero también le sirve a todos para ser responsables, porque el que entrega tiene que entregar bien, el que recibe en almacén tiene que verificar que sí está bien, y luego el que va a trabajar pues tiene que verificar que está bien. ¿Qué tal si en la noche pasó un ratón y le arruinó el cable? Entonces, espérame, disculpa, no fui yo como almacenista, yo lo recibí bien, porque estoy pagando un roedor y pues no. Digo, son cuestiones a considerar, no quiere decir que pase, pero así pasa. Imagínate que alguien quiere entrar en la noche por la empresa, digo, no sabemos, costumbres, y les quiere robar, de repente suena una alarma y deja caer una herramienta y se golpea y ya se quebró la coraza. Y la mañana siguiente el almacenista la entrega, pues que la revisa y se toma la coraza. Ay, tú la fregaste, pues no empiezas a trabajar. Cuando ya dicen, bueno, en la noche pues entrará alguien, se determinan las causas y se deslinda todo, ¿no? Pero sí es importante la revisión y este escenario es el que es habitual y esta herramienta es la que normalmente ustedes como constructores usan en las empresas. Por tal motivo, pues es la que yo pretendí, explicarles más el tema, porque es la que se enfoca más en ustedes, no tanto una sierra de mesa o una, digamos, roladora, aunque eso posiblemente en un taller sí esté, pero pues no te llevas una roladora en una fábrica, no te llevas un torno o una cromadora a una fábrica. Digo, ya ocupas un espacio mucho más grande y pues un taller de torno y cromo que también es donde habilitas materiales para luego llevarlos a la empresa y montarlos, pues sí se puede, ¿no? Digo, no sé exactamente ustedes qué es lo que hacen, si montan electricidad, tuberías, sensores o algo, pero pues debes de estar más o menos familiarizado con muchas herramientas. Aquí se ve una que es para construir albañileríamente, ¿no? Esto creo que es, bueno, o es una planta generadora de energía eléctrica o es una de esas cosas vibradoras para cuando cuelan y se va metiendo el colado entre las innervaciones. Este, pero hay mucha herramienta aquí que a lo mejor tú usas y hay otra herramienta que a lo mejor no usas, pero que por estar en el medio ya la has visto porque pues, hay otras empresas que la pueden estar usando y queriéndonos ya estando en este ramo por muchos años, pues conoces mucho de las herramientas que se usan por ahí. Entonces, esta es la herramienta que pues se adecua y por eso este tema se enfocó a este aspecto. Pues aquí en la última diapositiva del tema, como les comentaba, no sé si hay alguna pregunta al respecto, alguna consideración, lo que sea, pues aquí está la hora. No, todo bien, todo bien. Ok, entonces, ya mañana sería estar buscando cerrar el tema con la cuestión de los andamios, que es el cuarto de ese tres del que se me pidió. Entonces, pues ya trabajaríamos con las tarjetas que se le ponen, los niveles cuántos niveles puedes armar de un andamio tubular. Y es posible que veamos un video o dos donde se ven pues gente que se está electrocutando, ¿no? Bueno, espero, es más bien, si quieres que los pases, si no, no tiene caso tampoco pasarlos. Igual los pueden buscar en algunos otros videos, algunos los censuran porque sí se ve crudo, ¿no? Tampoco se ve así que se están muriendo y que se están deshaciendo, pero sí es importante que lo tomen en cuenta. Tampoco necesitan verlo, nomás el chiste de que se describa es para esto. Imágenes, bueno, yo tengo muchísimas porque pues, fui paramédico durante 20 años en Cruz Roja
y pues de accidentes laborales muchos. Luego pues ahorita las redes, muchos aspectos están inundadas de estos videos. Hay unas muy feas, unos videos cortos, bueno, hay unos hasta de 5 o 10 minutos, que son crudos, ¿no? Pero sí grafican bien lo que te puede pasar. Y como dice una imagen, dice más que 1000 palabras. Entonces es una parte, nada más. Aquí es cuestión de que tú digas, no, sabes que sí, pasamos uno o dos videos cortos, o igual no los pasamos y nomás pasamos la presentación del armado de andamios. Ok, está bien, sí. Lo vemos. ¿Sí los vemos o no los vemos? Sí, lo vemos. Ah, ok, bueno. Entonces nomás lo quería comentar porque pues, no son tan crudos, así no se ven tan aparatosos que la gente se está envuelta en llamas ni nada, pero sí se ve cómo le sale uno, entonces se ve un poco, sí, desesperados y la gente a veces no sabe ni qué hacer y todo. Pues nomás es para graficar un poco lo que pasa con los escenarios. Donde quiera pasa igual, ¿eh? O sea, se ve gente que se cae y se pega de más, se cae y todo. Pero esos videos yo sí no los quise mostrar porque se ven, es como los de motos que chocan con coches, cómo se ven de aparatos, cómo se hacen pedazos. Pues no me gusta pasarlos porque se ve muy, Claro. pues, es más duro, ¿no? Más gore, es más gore. Y los de caídas, pues a ver cómo quedan ensartados son, es como pegan de maceta en un tubo, luego pegan de nuca en otro, luego caen de cara al suelo, y pues se ve muy, como se les doblan las patas hasta acá. No. Entonces, eso no los quise pasar, porque son muy, es exceso, pues, ¿no? Son muy excesivos, y pues tampoco quiero generar, no sé, morbo y cosas así. Prefiero generar conciencia, que es la parte, ¿no? En este caso, nomás te comentaba que sí quisiera ver una partecita de esto más para que se grafique más en la práctica, como sí, como no. De todo lo demás, pues ya veríamos lo de las tarjetas, los niveles que le puedes armar un tubular y pues más o menos cómo se estructura un andamio multidireccional. Posiblemente en la empresa donde estén a la que no los usan, pues quizás sí, no, yo no puedo decir, ¿no? Pero si tengo el tema, pues ¿por qué no pasárselo ya? Aprovechando. ¿Sí? Claro. Bueno, Ok. entonces quedamos en esto, mañana Dios mediante, y pues mañana estoy más temprano. Voy a abrir una hora antes para no andar con estas Claro. cosas. Sí, sí. Algo está pasando, pero no sé. Mm. Si no somos, algo pasa. En mi caso tengo claro, mira, mi máquina ya tiene, yo la compré en 2014, llega un momento en que te encariñas con los equipos y los consideras como parte de tu familia. Ya he cambiado como unas 4 o 5 veces de equipos, pero pues bueno, ya, o sea, ya tiene su servicio, pues me queda claro que pues, ya esta maquinita va a quedarnos bien para jugar juegos y otras cosas, y ya tengo que reemplazarla por una nueva versión, ya, Claro, ya, claro, claro. Sí, a ¿vale? nosotros ayer se nos olvidó la reunión y ya ve que llegamos tarde igual. Sí pasa, pero bueno, son de Está esas bien, no cosas, se preocupen. gajes del oficio. Ahí estamos, ahí estamos. Mañana, Dios mediante, aquí nos vemos. Primeramente, Dios, cuídese. Gracias igualmente. Muchas gracias. Nos Para estamos servir. viendo mañana. Mañana, si Dios quiere, gracias.